dientes, todos esos elementos deben ser extraídos para no ser aspirados. Una vez que sacamos los cuerpos extraños, que generalmente los líquidos con aspiración, o bien los hilos sólidos con extracción manual con el dedo, podemos elevar el mentón, desplazar la mandíbula hacia adelante con el fin de alinear el camino del aire. Elementos que se usan para aspirar las secreciones son estos, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Hay jeringas manuales que se usan, o bien todo lo que uno tenga para poder sacar los cuerpos extraños o las soluciones que estén en la vía aérea. Otro elemento que se usa es la cánula orofaringia, se la mostré en la clase pasada. Esta cánula facilita el ingreso del aire, sobre todo con la ayuda de una mascarilla, y desplaza hacia adelante la lengua, que en reposo suele descansar sobre la pared posterior de la faringe. Se puede usar si el paciente no tiene reflejo nauseoso, no es una vía aérea segura. ¿No? ¿Por qué? Porque las sustancias, los líquidos van a ir igualmente a la tráquea. Es una vía aérea que debe ser controlada muy de cerca por el operador. A ver. Select the proper size airway. A correct. Pueden ver la colocación. Select the proper size airway. A correct sized airway extends from the corner of the patient's. Que se mide de la boca a la oreja. Hay una manera que es con el bajalengua, se desplaza la lengua hacia arriba y luego se coloca con la curvatura hacia adelante. Otra maniobra es colocarla con la curvatura hacia atrás, o sea, hacia la cabeza, y girarla. Sirve para esto, debemos cuidar siempre, esa es la colocación de la cánula de Mayo. ¿Se puede observar bien? Sí, Doc. Sí, se ve bien. Sí, Otras cánulas que tenemos son las nasofaringeas, que se colocan escuchando la entrada y la salida del aire. ¿Cuándo la usaría esta? Y cuando el paciente no tiene peligro de aspiración, pero no puedo hacer una vía aérea orotraqueal, entonces necesito ventilarlo de alguna manera, necesito suministrarle oxígeno. Tiene la limitación de que, fíjense, acá no tiene tubo, no llega a la tráquea, no es una vía aérea segura, queda en la faringe nada más. Pacientes que pueden tener una fractura de mandíbula, fractura maxilar sin sangrado, que no tenemos acceso nos dificulta hacer la vía aérea por vía oral. Y la manera, aquí pueden observar cómo se va colocando, cuando había siempre con un operador cuidando la columna cervical, se va introduciendo y sentimos que entra y sale el orificio. Y podemos, en este caso, ya no es una nasofaringia, sino una nasotraqueal. Cuando sentimos que el sonido del aire que pasa a través del tubo, podemos progresar. Para no llegar a esta situación, que es bastante más difícil que la anterior, un punto intermedio sería la nasofaringia. Existe la manera de ventilar bolsa, válvula, máscara. ¿Qué sucede? Tenemos una máscara, la bolsa, y tiene una válvula en el medio que permite la salida en la exhalación y el ingreso o la instilación de oxígeno durante la compresión de la bolsa. Pero necesitamos en el traumatizado un mínimo de 800 centímetros, de 11 litros por minuto, en realidad. Cuando nosotros comprimimos esta bolsa, vamos a tener una instilación de 800 centímetros cúbicos de oxígeno.
Por lo tanto, debemos enriquecer este oxígeno que instilamos para poder brindarle algo aproximado a 11 litros por minuto, a oxígeno del 100%. Por lo tanto, se dice que siempre que uno ventila, es muy difícil manejarse así un solo rescatador, por eso requieren 2 rescatadores. Yo creo que 3 ya es un exceso. Uno tiene que tener la máscara y otro tiene que bolsear y con control de la columna cervical alineada, que puede ser o con protectores laterales o con las rodillas del operador, como está haciendo en este caso. First, select a mask that fits the patient's face. Connect the oxygen tubing to the bag mask device and adjust the flow of oxygen to 15 liters per minute. Make sure that the patient's airway is open and secured. The first person then applies the mask to the patient's face, performing a jaw thrust maneuver. The first person then applies the mask to the patient. Forman una C con la mano, tomando con el pulgar la parte superior, con los índices la parte inferior, con el medio toman el mentón. Es como si estuviéramos fijando la columna cervical con el paciente en decúbito dorsal, pero en este caso realizamos una compresión hacia el paciente, hacia acá. De esa manera podemos colocar la bolsa, válvula, máscara, como se denomina el dispositivo, y así insuflar. Performing a jaw thrust maneuver and ensuring a tight seal with both hands. We use a nasopharyngeal airway when the patient is likely to not tolerate or gag on an oropharyngeal airway. First, assess the nasal passages for any obstruction, such as polyps, fractures, or hemorrhage. Select a proper-sized airway that will easily pass the selected nostril. Lubricate the nasal. Fíjense la cánula. A water-soluble lubricant. Esta es la cánula que le había mostrado en la figura anterior. Es flexible, tiene una punta en bisel, es de un material blando y se coloca simplemente a través de la nariz, comprimiendo porque va a quedar a esta altura, no va a llegar a la tráquea. Está mal acá el título, es nasofaringea, no es nasotraqueal, nasofaringea. Y se usa de la misma manera que la cánula de Mayo para manejarlo con el dispositivo bolsa, máscara, válvula. Otra manera de lograr la vía aérea es con la cánula, la máscara laríngea, que es esto. Tiene una zona, a ver, quiero mostrarlo un poquito. Fíjese, es como un tubo endotraqueal que tiene una parte que abarca todo lo que es tráquea y con esta punta tapa el esófago. Una vez que inflamos ese manguito, se coloca sencillamente, parece de esta manera, hay que estar entrenado, queda ubicado, fíjense como yo les había dicho, Place the baby's head in the sniffing position. Gently open the baby's mouth. Press the leading tip of the mask flat against the baby's hard palate with your index finger.
Place the baby. Y ahí, fíjense, Your index finger. a este nivel, Guide the device along the esta punta va a tapar with the back of the la thumb. entrada del esófago. Tongue into the hypothalamus until you feel resistance. Ahí, Use your other hand to stabilize cuando lo inflamos, bloquea el esófago the tip should now y el aire pasa a la use tráquea. the syringe to instill 2 to 4 milliliters of air into the cup. The LNA may move slightly outward when inflated. This is normal. Son maniobras que se hacen a ciegas. Bueno, esta es la máscara que hemos visto con el uso recién de la cánula de Mayo y con la cánula nasofaringea. Se usa también sin ninguna cánula, solamente apoyando en la cara del paciente. La bolsa que nos permite mandar el aire hacia acá. Acá tiene una válvula. Y este es el sector de enriquecimiento porque esto va conectado directamente al tubo de oxígeno. Ahora bien, todas esas vías aéreas son inseguras. Vía aérea segura, la D por definición, es la que tiene el manguito por debajo de la glotis inflado. Hay que colocarlo generalmente bajo visión directa, digo generalmente porque hay maniobras que se pueden hacer a ciegas, pero el objetivo es que este tubo esté colocado acá. Existen otros tubos, como el Combitube, que tienen dos válvulas, una es para colocarlo a ciegas, y uno se infla arriba y otro abajo. De esa manera bloquea el esófago y bloquea el ingreso de líquido a la tráquea. ¿Cuál es el sentido de una vía aérea segura? Que, vamos a ver si tenemos suerte, no tenemos tanto escándalo acá. Fíjense. Intubation is a complex procedure comprised of many steps. Pasando detrás de la lengua, llego veo el surco glosoepiglótico, llego a ver la glotis y ahí coloco el tubo. Un tubo allí inflado, ¿qué va a significar? Que por ese sector no va a entrar líquido y sí yo voy a poder poner aire. Entonces, me permite una vía aérea segura, aspirar las secreciones, proteger el árbol bronquial de la inundación de secreciones, que pueden ser sangre, vómitos, etc. ¿Está? Eso es una vía aérea segura, por eso logramos que se haga. Con esta maniobra de los dedos, abrimos la mandíbula, colocamos la pala por la comisura labial, desplazamos la lengua hacia el lado opuesto, generalmente viene para diestros el laringoscopio, me voy detrás de la tráquea, coloco la pala en el surco glosoepilótico. Hay gente, como yo por ejemplo, que la colocamos detrás de la epiglotis, levantamos la epiglotis y ahí se introduce el tubo endotraqueal, que va ahí. Es muy fácil irse al esófago. Una vez pasado la glotis, se infla el balón y de esta manera bloquea el ingreso de líquido a ese nivel. Una vez intubado, se debe controlar el ingreso a ambos hemitórax, porque muchas veces uno coloca demasiado el tubo y nos vamos directamente al hemitórax derecho. Esta es la maniobra.
Fíjense, el laringoscopio en una mano, el tubo en la otra, alguien o un compañero está teniendo el collar cervical, o el cuello, mejor dicho, está protegiendo la columna cervical, y de esa manera debemos colocar el tubo endotraqueal. A diferencia de los pacientes que no son víctimas de trauma, en los que son víctimas de trauma tenemos que tener siempre maniobras con dos operadores, uno que cuide la columna y el otro va a realizar la vía aérea. En los otros pacientes podemos girar la cabeza o hiperextender la cabeza, sería mejor el término, para poder realizar la maniobra. Cuando a veces es muy difícil la colocación del tubo, se usa una vara elástica, ¿qué pasa con este? Que me sirve de Following guía. normal endotracheal intubation guidelines, sweep the tongue to the left and visualize the landmarks. Que me sirve de guía, se coloca la vara primero. Con la vara llego a la vía aérea, se enhebra usando como guía la vara, el tubo, y de esa manera voy avanzando hasta llegar a la tráquea. Inflo, coloco la bolsa y controlo que ventile ambos pulmones. Es de gran ayuda. Otras maniobras se hacen con el fibrobroncoscopio. Todo va a ¿qué? A tener una vía aérea segura, permeable, a asegurar, ¿por qué? Porque es la única manera de aportar el suplemento de oxígeno necesario. Evita la retención de CO2 porque hay un intercambio, no es lo mismo que la oxigenación, la ventilación, e impide la broncoaspiración y permite la aspiración de secreciones. Esa es la definición del por qué hay que lograr una vía aérea segura. Existen otro tipo de manera de lograr una vía aérea. Esto dice ventilación, pero en realidad está haciendo una oxigenación porque hay una punción transtraqueal. Y tenemos las vías aéreas quirúrgicas. Una de las más usadas en trauma por su rapidez es la cricotiroidotomía, cuya técnica se la muestro aquí, que consiste en localizar la membrana cricotiroidea. Eso se puede hacer con una aguja y si instilamos oxígeno, estamos solamente oxigenando, o se puede hacer con un tubo o con un traqueoflex, donde va a haber un intercambio de aire, eliminación de anhídrido carbónico y ganancia por el organismo de oxígeno, y de esa manera uno puede llegar a hacer una ventilación adecuada. Fíjense, acá ya es diferente, debemos hiperextender el cuello, por lo tanto, esta maniobra no hay que hacerla en el traumatizado con lesiones cervicales. Vamos a ir tocando la tráquea y hasta que llegamos al cartílago tiroideo. Y vamos a encontrar la parte del espacio cricotiroideo, donde ahí se realiza un poco de anestesia, obviamente. En este caso está incidiendo directamente. Busca la membrana cricotiroidea que se observa de esta manera. Con un bisturí se abre la misma y con la parte posterior del mango del bisturí, en este caso voy a usar otro elemento, se agranda este orificio.
Eso nosotros lo hacemos con el mango del bisturí. No hacemos esta maniobra si no usamos como pala, que ahora lo voy a mostrar. En este caso se puede colocar una aguja, una guía para arriba, o de lo contrario poner directamente el TracheoFlex hacia abajo. Siempre, una vez colocado el tubo o el TracheoFlex en este caso, siempre hay que controlar que los pulmones ventilen y que esté bien ubicado el tubo. Fíjense de esta otra manera. Los elementos necesarios, obviamente, eso siempre hay que tener los elementos de protección. Se busca en la membrana cricotiroidea. Generalmente un espacio avascular, sobre donde está la membrana. Y fíjense, con la parte posterior del bisturí se agranda el orificio. Nosotros usamos la parte posterior del bisturí como para hacerle una palita para que vaya más rápido a la tráquea. Y ahí se coloca. Se puede colocar un tubo endotraqueal o se puede colocar un TracheoFlex como lo está haciendo el operador en este caso. Se infla nuevamente el balón y luego nos aseguramos que la ventilación sea adecuada. Bien. Podemos tener un enfermo inconsciente con trauma cerrado, puede haber sospecha de lesión de la columna cervical y necesitamos una vía aérea de urgencia. Esa vía aérea vamos a hacer en forma inmediata, entonces ¿qué vamos a hacer? Oxigenar o ventilar. Si el paciente respira, podremos ventilar y tratar de hacer una intubación. Eso podemos lograrlo o no. Si no lo logramos, vamos a tener que ir a una vía aérea quirúrgica. Si cuando el paciente queremos oxigenar, el paciente está en apnea y no se puede inmovilizar la columna cervical, no logramos la colocación de un tubo orotraqueal, debemos ir directamente a una vía aérea quirúrgica como la cricotireotomía. En el caso de que necesitáramos hacer una vía aérea, pero no en forma inmediata, podríamos hacer el estudio de la columna cervical. Hoy esto de la radiografía de columna cervical está discutido. Si con la cinemática del trauma nosotros ya comprobamos ausencia total de posibilidades de lesión de columna cervical y al examen físico vemos que no hay dolor, no hay impotencia funcional, no sería tan necesaria la realización de la placa. Pero vale la aclaración, si tenemos duda debemos hacer la placa y si es una lesión positiva no debe realizarse una intubación orotraqueal salvo que lo hagamos con 2 o 3 operadores protegiendo la columna. O bien debemos ir a la vía aérea quirúrgica. Estos son los pasos de algoritmo que nos indicarán qué vía aérea deberíamos tomar. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Sí, doctor, yo tengo una. Sí. En el libro, bueno, en el ATLS, dice que si hay respuestas motoras
es necesario como asistir la vía aérea, algo así dice. Si hay respuestas motoras, ¿en qué momento? Y cuando, o sea, yo entendí como respuesta motora de la vía aérea. Si hay respuesta motora presente, es necesario como asistir, o sea, ventilar la vía o algo así. Bueno, son dos cosas distintas. Me parece que tendría que rever el texto. Eso que me mencionás de respuesta motora me trae a cotación a lo mejor lo que uno en la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow, con un Glasgow de 7 o menor de 7, debe tener una vía aérea definitiva, segura, perdón, vía aérea segura. Eso es lo que a lo mejor quiere decir donde vos leíste. Fíjate bien, Sí, uno sí puede puede ser. evitar la vía aérea segura si el paciente habla, ventila. Si tiene una vía aérea permeable, no necesita todo esto. Y si tiene respuesta motora con una escala de coma de Glasgow de 9 o 10, no necesitaría una vía aérea. Sí necesita vía aérea con una escala de coma de Glasgow de 8 o 7. ¿Está? Yo creo que se debe referir a eso. Sí, sí. ¿Puede decirnos cuál es la diferencia entre vía aérea segura y no segura? Bueno, vía aérea segura, hemos visto que todas inflan el balón por debajo de la glotis, en la tráquea. ¿Por qué? Porque vamos a hacerlo así se acuerdan. Porque seguro que no van a ingresar líquidos si el balón está bien colocado e inflado. Porque es seguro, porque yo voy a poder aspirar las secreciones que quieran ir al árbol bronquial. Porque el aire no se va a escapar, sino va a ir a los pulmones. ¿Se entiende? Con los otros elementos no hay nada que bloquee la filtración, por lo tanto son inseguras. Si está bien fijo el tubo y no se sale, seguramente podremos ventilarlo. Los otros son tubos o elementos que no tienen fijación, por lo tanto, son inseguros. No sé si fui claro. Sí, gracias, Doc. David, yo tengo una pregunta. Uh-huh. El libro hablaba de que algunas veces hay que sedar al paciente. Sí. ¿En qué caso sería eso? Nosotros vamos a trabajar en la tráquea del paciente. Imagínese usted que vengo yo sin decirle nada, usted está acostada, lúcida, y le meto un tubo adentro de la tráquea. ¿Me va a dejar? No. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Sedar al paciente para poder intubarlo. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doc, Sí, Tenía doctor, una pregunta no en me el quedó chat. claro cómo, Perdón. no me quedó claro cómo se maneja la vía aérea de un paciente que tiene lesión cervical en el caso de que no se pueda intubar. Bueno, a ver si puedo dejar de compartir pantalla un poquito. Bueno, ustedes me ven a mí, ¿no es cierto? Porque yo los veo a uno nomás. Sí, se lo ve. Sí, sí. Bien. Yo le voy a mostrar en mi cuerpo cómo se hace. El operador, el ayudante, o sea, no el que está trabajando en la vía aérea, fija la columna de esta manera. Yo estoy acostado, él está mirando hacia mi cabeza y fija de esta manera. Y el operador que va a hacer la vía aérea está en la cabecera. ¿Se entiende?
Sí, Doc. Bueno. ¿Qué otra duda tiene? Tenía una pregunta en el chat, Doc. A ver. Tiene que... Pues tengo una pregunta en el chat. A ver acá. Ahí está. En caso que se utilizarían estas máscaras, doctor, ¿en qué, Sí, qué era máscara? mi pregunta, Doc, la bolsa, ya le digo. Sí. ¿La bolsa máscara? Sí, esa. Bolsa, Bien. válvula, máscara. Bien. No hay lesión de la vía aérea. No hay lesión sangrante en la boca. El paciente no está inconsciente o relativamente inconsciente. No hay peligro de aspiración, no hay cuerpo extraño. Uso directamente la máscara, bolsa, válvula. Pero, Doc, eso es, digamos, ¿siempre se debe utilizar? Si el paciente no ventila, sí, porque yo con la bolsa estoy haciendo el mecanismo de la ventilación. E inclusive, le digo cómo es un mecanismo. Yo voy a intubarlo al paciente, ¿no? No tengo los elementos para intubar, tengo solamente la bolsa, máscara, válvula, coloco la máscara y lo empiezo a ventilar. Una cosa es la vía aérea, que es el camino que va a hacer el oxígeno hacia los pulmones, y otra cosa es la ventilación, la expansión pulmonar. La expansión pulmonar, la inyección